Estela, muchas gracias por acompañarnos en nuestro canal. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Jorlin. Estamos hoy con Will, que nos está acompañando en representación del público. ¿Cómo estás, Will? Bien, muy bien. Bienvenido al barrio. Y nada, pues vamos a arrancar esta entrevista con algunas preguntas. Creo que la más importante o con la que vamos a arrancar es la de Palestina. Esta pregunta la hizo un seguidor del canal y dijo: ¿por qué los pastores apoyan más a Palestina que a Israel? ¿Tú qué piensas? Bueno, en este momento sí se ha visto más respaldo de las iglesias cristianas evangélicas hacia Israel, dado, digamos, una costumbre y también la inspiración que nosotros tenemos como cristianos en que el texto bíblico pues tiene unos orígenes en el judaísmo y pues eso pesa bastante también. Y siempre se ha llegado, digamos, a apoyar y a identificar de alguna manera o vernos representados en ese pueblo, en el pueblo judío, que es el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo que en el Antiguo Testamento pues, hablan acerca de esta concepción, ¿no? Que es el pueblo elegido de Dios. Pero creo que es bien importante también poder hacer una interpretación de esos textos, ¿sí? Y de lo que está ocurriendo en este momento en Gaza y en Cisjordania, como pastores, como cristianos, como cristianas, realmente cuál debe ser nuestro posicionamiento, ¿sí? Más allá, digamos, de esa tradición que tenemos nosotros con el texto bíblico del pueblo judío. Sabemos que el Estado de Israel, que es en cabeza del primer ministro Netanyahu, es el encargado, digamos, de todo este conflicto que empezó ahorita el 7 de octubre y bueno, desencadenó un conflicto guerrerista muy fuerte contra el pueblo de Palestina. El Estado de Israel no es lo mismo que el pueblo judío. O sea, hay que separar ese tema, porque mucha gente dice Israel, los elegidos de Dios. Sí, entonces en nombre de Israel se pueden hacer lo que quieran y no. Ahorita el pueblo de Israel también está sufriendo muchísimo con este gobierno de ultraderecha, que es sionista, radical, que es el gobierno de Netanyahu. Están siendo oprimidos, están protestando también en Israel a favor de los palestinos porque no están de acuerdo con todo este conflicto bélico que se ha desatado y que pues ha cobrado la vida de miles de cientos de niños, de niñas, de mujeres, ¿sí? Y que ha destruido parte ya de Gaza. Entonces creo que hay que hacer salvedades y claridades, y una es esa, que el Estado de Israel no representa al pueblo judío ni a Israel como tal, como nación. También hay que hacer la claridad que el pueblo de Dios en este momento es el pueblo que sufre en cualquier lugar del mundo, porque Dios se identifica con el dolor de los oprimidos, de los excluidos, de los niños que están en este momento sufriendo porque sus padres ya no fueron asesinados, de esos padres, madres que les fueron asesinados sus hijos. Y creo que el pueblo de Dios para nosotros en este momento es el pueblo que está sufriendo y es el pueblo que sufre opresión. Y el conflicto palestino-israelí es un conflicto que no empezó el 7 de octubre, es un conflicto que es muy antiguo, que lleva más de 70 años, y los que saben del tema y lo que hemos podido también nosotros indagar acerca de este conflicto, es que en 1948 la ONU dio resolución al Estado, a Israel, para que se construyera el Estado judío. Y a partir de ahí fue que Israel empezó a tomar posesión de tierras en Gaza, en Palestina, y empezó poco a poco, digamos, a ganar territorios, y no lo hizo de buena manera ni pidiendo permiso, sino que lo hizo con su fuerza militar, que es con el ejército israelí. Y en 1948 pasó lo del Nakba, que fue la catástrofe, que fue cuando llegaron los judíos y desplazaron a más de 500,000 de palestinos,
los sacaron de sus casas y los enviaron como refugiados, que son los que ahorita están en Gaza, en la franja de Gaza. Entonces ellos son refugiados desde hace muchas décadas y viven en condiciones pues que no son dignas, digamos, de un ser humano. Crearon un muro, ¿sí? Ellos viven desde hace muchas décadas a causa del ejército israelí, viven encarcelados porque solo pueden salir por unos controles que tienen el ejército israelí, y los palestinos que viven en Gaza tienen unas tarjetas y ellos pueden, de acuerdo a las tarjetas, tienen ciertos derechos u otros no, y pueden salir solamente determinados días en determinados horarios, y todo este control social, todo este control territorial lo ejerce el Estado de Israel a través de su ejército. Qué duro, se podrían decir que inclusive son opresores. Están oprimiendo un pueblo. Y allí también nos dicen lo que pasa en Gaza. También lo que ocurre allí es que hay una diferenciación de derechos. Los colonos judíos tienen mejores posibilidades de educación, de trabajos, de vivienda que los palestinos. Los palestinos no tienen una educación de calidad, no viven en unos barrios o en unas casas tan acomodadas o dignas como son los colonos judíos. Entonces ahí también se dice que pues también hay una segregación, ¿no? Y una discriminación a la comunidad palestina que vive allí. Y todo esto ejercido por el Estado de Israel en Palestina. Entonces podemos decir que Israel, o sea, en conclusión, Israel no representa al pueblo de Dios. ¿Cómo? Ellos tienen una nominación en el texto bíblico que es el pueblo de Dios, ¿sí? Y hablando con personas, con rabinos también, ellos dicen que ellos, bueno, se jactan de hacer el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios, ¿para qué? El pueblo de Dios no puede estar instituido para ir a asesinar a otro o para ir a oprimir a otra persona. El pueblo de Dios, ¿para qué existe? ¿Para qué existe el pueblo de Dios? Si en este caso, digamos que los judíos se autodenominan de esa manera, pero también nosotros en nuestra cristiandad, nosotros decimos que somos también el pueblo de Dios, ¿sí? Porque hemos abrigado el evangelio, porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y somos ese pueblo también escogido de alguna manera. Y ese pueblo de Dios es un pueblo que no tiene ciertamente, que no nos da a nosotros privilegios, que no nos da a nosotros ninguna poder para hacerle mal a otra persona o para oprimir a otros. Creo que si nosotros nos hemos acercado a Dios y en cierta manera nos hemos autodenominado también pueblo de Dios, creo que estamos llamados a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y creo que la voluntad de Dios no es nosotros colonizar otros pueblos o ir a tomar territorios a punta de armas y de bombas o asesinar niños. Entonces creo que es bien importante que nosotros también podamos hacer como la reflexión de para qué somos pueblo de Dios, ¿sí? Si realmente estamos cumpliendo con lo que dice el Evangelio, que el Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Realmente lo que está haciendo el Estado de Israel en este momento, que se ha apoderado de alguna manera abusiva y ha, digamos que utilizado ese concepto de pueblo de Dios, de la tierra prometida, para hacer daño a otras personas. Entonces, creo que sí deberíamos nosotros ser conscientes y que el texto bíblico nos dé luz para poder interpretar las realidades que nosotros estamos viviendo hoy en día. O sea, que en ese orden de ideas podríamos decir que dentro de los palestinos también hay pueblo de Dios. Sí.
Exacto. porque Dios no hace acepción de personas. O sea, inclusive en estos momentos, pueblo de Dios somos todos. Todo el que quiera creer en Cristo ya es pueblo de Dios. No es solo el hecho de que sea Israel, que solo sea pueblo de Dios. Como tú dices, en Palestina puede haber pueblo de Dios, en Alemania hay pueblo de Dios, en Rusia hay pueblo de Dios, en todos lados hay pueblo de Dios. Creo que el pueblo de Dios es como les decía, en algún momento es ese pueblo que sufre, es ese pueblo que en este momento, desde diferentes latitudes del mundo, hay pueblos que están clamando a Dios por justicia, por paz, por liberación. Y este mundo está plagado de muchos pueblos que están en este momento clamando por justicia, por paz, por condiciones dignas de existencia. Y el pueblo palestino en este momento lo único que pide es que su derecho a vivir, a existir. Y creo que Dios, eso es lo primero que quiere. Y eso no lo deberíamos estar peleando, el hecho a existir, ¿no? en un territorio. Entonces creo que Dios está desconsolado también y está a favor al lado de los que lloran, de los que sufren, sea de la nacionalidad que sean. Digamos que entonces ahí cabría una pregunta. Esa pregunta es que en alguna oportunidad escuché decir un pastor que no hay nada más estúpido que un cristiano sin iglesia. Entonces digamos que me quedó como sonando eso. Entonces no sé cómo tú nos puedes aclarar eso. Sí. Bueno, para responderte, Wilmer, y a las personas que nos están escuchando, creo que es bien importante hacer la claridad del concepto de iglesia. En el Antiguo Testamento, la iglesia, digamos que eran el pueblo que se reunía en el templo, ¿no? En el tabernáculo. Para ellos, pues esto tenía como unas implicaciones bastante serias, digamos, dentro de su espiritualidad. Pero en el Nuevo Testamento, a partir de la venida de Jesús, la iglesia cambió, digamos, de paradigma totalmente, porque Jesús vino a establecer su iglesia, y la iglesia, Él no vino a establecer un edificio, una estructura física como tal, sino Él vino a salvarnos a todos y a todas. Y en Romanos 12:1, por ejemplo, encontramos el texto que dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces nosotros vendríamos a ser la iglesia en el Nuevo Testamento, y en este momento, digamos, desde una cosmovisión occidental cristiana, nosotros seríamos la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Y a partir de ahí, creo que ninguna persona es dueña de otra. Yo como pastora, no puedo decir que soy dueña de las personas que van a leer, que hacen parte de mi comunidad, porque estaría tratándola como objetos, usándolos, y en ese momento sería como una relación utilitarista o mercantilista, y creo que eso no lo avala tampoco la Biblia, porque cada persona pues es autónoma de tomar sus propias decisiones, y yo como líder de la iglesia pues tengo que respetar a las personas que forman la comunidad, y cada persona pues es iglesia, a donde quiera que vaya, en su trabajo, en su casa, en cualquier lugar, es iglesia de Dios, y es una iglesia que camina, es una iglesia viva, ¿no? Que nada tiene que ver con un edificio, ni con unas paredes, ni nada con una estructura, digamos, física. Bien, entonces pregunto yo ahora, estos muchachos, muchos de los que van a escuchar esto se han ido, otros no, de alguna iglesia. Y para ellos al principio siempre fue una carga haberse ido de la iglesia, porque se les enseñó que esa era la iglesia. Si tú no vienes a esta iglesia, si tú no estás con nosotros, si tú no compartes con nosotros, no haces parte de la iglesia. Están errados entonces esos pastores al decir eso. Y pues ellos, para mí no sería pecado que se hayan ido, no sería nada malo que se hayan ido. Simplemente para mí
lo que tú dices, la iglesia son ellos. Pero esa carga que se les impuso de que si no se congregan acá, de que si no están con nosotros, de que si no vienen acá, ya no hacen parte de la iglesia y tienden a aislar a esas personas. Sí, inclusive muchas veces se ha escuchado esto de que si uno se salía de cierta denominación, de cierto lugar, hasta salía en maldición, ¿no? O pierden la cobertura. O pierden la cobertura. Yo les digo cobertura de chocolate. Eso es lo que digo antes de la cobertura de chocolate. La cobertura de chocolate. No. Pierden la cobertura. Realmente los que estamos, digamos, al frente de una comunidad no somos dueños de nadie ni de nada. Bueno, muchos sí tienen edificios y serán dueños de esos edificios, y cuando se vaya la gente que era la iglesia realmente se van a dar cuenta que pues que esa no era la iglesia y que simplemente se van a quedar con unas paredes, con unos techos, con unas sillas que no tienen vida y que en nada le interesan a Dios tampoco. Que pasó mucho en pandemia, ¿no? Que pasó mucho en pandemia, sí, ahí hubo como esa reestructuración también, ¿no? Porque como ese choque. A mí me encantaba que usaban ese versículo: no deje de venir a la iglesia y no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y entonces la gente que no iba a la iglesia se sentía pecadora y mala porque me estoy dejando de congregar. Y en pandemia entonces, ¿qué? Todos estamos pecando porque no voy a ninguna iglesia y me tengo que quedarme en la casa. El concepto, digamos, de cuando Jesús estuvo con sus discípulos, no tenía un lugar de reunión, pues en ese momento no tenía como un lugar de reunión con ellos. Ellos se reunían en sus casas o pues por el camino. Él iba predicando el evangelio por donde iba. Pero esa era su comunidad. Y creo que el llamado desde, digamos, lo bíblico, en cuanto a la iglesia como tal es generar una comunidad, tejer comunidad. Que eso sí es importante, compartir en comunidad. Con otros. Y que es ese generar tejido, ¿no? Desde lo individual, pero también ir poco a poco construyendo lo comunitario. Creo que ese es el llamado también desde el evangelio, ¿no? A tejer red, a tejer comunidad, en el amor y en el respeto. Hacemos la otra pregunta, la otra duda que tú tenías. Bueno, una pregunta también Bueno, entonces quiero concluir con con base a lo que dijiste. Entonces podemos decir que ese pastor que hizo ese comentario, entonces digamos que primero tendría que aclarar lo que es iglesia, ¿cierto? Porque pues no nos está diciendo nada con ese comentario. O sea, no es edificante ni tampoco es constructivo, ni mucho menos. Entonces, pues bueno, quería concluir eso. Gracias por tu respuesta. La otra pregunta es que esta frase la escuché en una canción, y desde que la escuché me quedó sonando. Y decía que el pecado grita más dentro que fuera de la iglesia. Pues la pregunta era esa. La pregunta era, ¿dónde hay más pecado? ¿Adentro? Bueno, hablemoslo de la congregación. ¿Dentro de una congregación o las personas que no asisten a una congregación? ¿Dónde abunda más el pecado? Bueno, Wilmer, el pecado es cerrar en el blanco, ¿sí? Es tomar una mala decisión, es ir como en contra de lo que Dios quiere para nosotros, que es el bienestar. Y creo que el pecado tampoco se puede condicionar a un lugar, sino el pecado pues está dentro de nosotros, del ser humano. El pecado no es algo que se puede ver exteriormente, en cómo una persona habla, se viste, no es algo exterior, no es algo tan evidente, sino el pecado pues es algo que uno lleva interiormente, que uno comete con sus acciones, con sus pensamientos, con su forma de actuar y de relacionarse con otros. Entonces creo que en ese sentido todo el tiempo nosotros estamos errando muchas veces, porque en la vida cotidiana pues nos equivocamos muchas veces en tomar decisiones, somos injustos al tratar a otras personas, decimos mentiras, hacemos cosas que realmente pues no le agradan a Dios, ¿sí? Somos inmisericordias, somos indiferentes, y creo que eso también es pecado. Entonces creo que
en muchas áreas, en muchos espacios de la vida que desarrollamos a diario, cometemos pecado. Entonces, con esa premisa podríamos decir que el pecado no solamente está fuera en el mundo, por así decirlo, sino igual dentro de una congregación, está en todo lado el pecado, porque en todos lados fallamos, ¿cierto? Digamos que en la iglesia yo puedo mirar a alguien y esa persona puede decir, me miro mal, hoy no me saludó, mire, y eso que pastora o líder y mire cómo me habló, o sea, uno falla, obviamente hay fallas. Pero creo que la premisa estaría mal al decir que dentro de una iglesia no hay pecado. Dentro de una congregación no hay pecado. Sería mentir. Como cristianos, también nos hemos como autoengañado y pensamos que ser cristiano y vivir en santidad es ir los domingos al culto. ¿Sí? Pero cuando estamos en el culto, pues todos estamos bonitos, todos somos buenos, ahí no hay malos. El domingo en la iglesia... En el culto ninguno es malo, todos somos buenos, todos somos lindos, lindas y todos nos tratamos súper bien. Claro, porque es un encuentro fraterno, ¿sí? En nombre de Dios, se comparte, uno se saluda y es lindo el momento, pero eso no significa y no representa lo que realmente nosotros somos como personas cristianas. Realmente, cuando demostramos que somos realmente cristianas es después del domingo, toda la semana, como es nuestro comportamiento en la casa, en el lugar de trabajo, en la universidad, si hago trampa para un examen, ¿sí? Si trato mal o si hago mal mi trabajo, si trato mal a mi familia, ¿sí? Entonces creo que realmente si peco o no peco, creo que se ve más fuera del templo que adentro, porque adentro pues todos somos santos, pero realmente cuando somos realmente lo que somos, fuera del templo, ahí demostramos quiénes somos realmente. Entonces digamos que si lo vemos desde ese punto, entonces podríamos decir que la santidad sería una apariencia. Y digamos que yo creo que solo hay un tipo de personas, solo hay un tipo de personas, y son los pecadores. Todos somos pecadores, es la cosmovisión que yo tengo en este momento. Pues para mí hasta la Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron echados de la presencia de Dios, todos, o sea, no se salvó ni uno. El único que no pecó, según el Evangelio, pues es el Señor Jesús, representante nuestro hoy en día delante de Dios. Y solo por Él somos justificados, que es muy diferente. Pero eso sí, digamos, el hecho de que todos somos pecadores, eso no implica de que tampoco pues nos esforcemos por tratar de no hacer lo malo delante de Dios y delante de los demás. Simplemente que es algo que me hace a mí consciente y no sentirme superior, sino tener una superioridad moral con nadie, sino que yo voy a una congregación, que pasa mucho. Soy iglesia, soy iglesia, pero eso no me da a mí un rango de que soy una super, mejor dicho, no, ya soy una super persona, entonces yo tengo poder para discriminar a otros, ¿sí? Entonces yo me siento mejor y entonces ya los otros los veo por debajo del hombro y no merecen la misma dignidad, entonces que otras personas que están como en la misma posición mía, ¿sí? Entonces ahí ya entraríamos a mirar esa superioridad moral que hace también tanto daño a la iglesia en general, ¿no? Porque esa superioridad de sentirnos más y mejores, porque somos santos, entonces entonces no tratamos bien a los demás y pues es todo lo contrario a lo que plantea el Evangelio, ¿no? De no hacer acepción de personas, ¿sí? De ayudar a los otros, a los menos favorecidos, ¿no? Que la Biblia son los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Digamos que esas es como la población más vulnerable que siempre desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también se da como prelación para que todos estemos protegiendo a estas personas. Entonces ahí no cabría la superioridad moral de sentirnos más santos,
privilegiados, únicos, escogidos, eso de que somos, esa canción de que somos el pueblo de Dios, o que Ahí ya nomás sería discriminatorio, ¿no? sí, porque pues ahí ya estaríamos posicionándonos en algo que no somos. Si realmente nosotros creemos en un Dios que se hizo humano, ¿sí? Que padeció como hombre, que vivió entre nosotros, que vivió las realidades, ¿no? Que vivía la gente de su tiempo, y nosotros ya queremos sentirnos los superhombres, ¿no? Con un Dios que se hizo humano. Creo que ahí también es esa problemática de que planteaba también alguna vez algún autor, de que el problema es que el hombre quiere hacerse Dios y Dios quiso hacerse hombre. Entonces, realmente es eso. Es como que cuando las personas, hombres y mujeres, llegan a una congregación, ya se sienten dioses y diosas, ¿no? Entonces empieza el ego. Si son los pastores, entonces ya quieren tener una comunidad grande, comprar un edificio, entonces empiezan a hacer pequeños reinos, ¿no? Y quieren llegar a ser como aún más grande que Dios, cuando realmente lo que Dios nos pide es que seamos humildes, ¿sí? Que estemos siempre ayudándonos los unos a los otros y que amemos a los demás como Él nos ama. Entonces creo que también eso es bien importante, que nosotros podamos aterrizar como el concepto de iglesia, el concepto de evangelio, el concepto de amor, de comunidad, para que realmente vivamos en un evangelio más bíblico. Bueno, yo tengo otra. Lo voy a preguntar a usted. No, hágale. Ya que estamos hablando de comunidad, y hoy en día con la libertad que se está intentando dar en muchos lugares, ¿qué tan accesible? Y yo soy uno de los que más ha peleado por eso, y lo admito. Para mí, el evangelio tiene que ser accesible a una comunidad, solo por poner un ejemplo, LGTBIQ+. Plus. Y yo peleo mucho por eso porque hace muchos años entrevistamos a un amigo que quiero muchísimo y ellos siempre se sienten relegados. Mucho, muy excluidos. Él decía, si yo llego a una iglesia y lo primero que escucho predicar es que yo me voy a quemar y me voy a ir al infierno, yo no voy. De frente me dicen eso. No me saludan con amor, sino tú aquí no puedes ser como eres. Para venir acá tienes que cambiar. Y él se comparaba mucho con el eunuco. Decía, yo soy como un eunuco, a mí no me dejaron entrar al templo. A mí me sacaron del templo. Entonces él hacía esa semejanza. Y a mí me da duro, porque yo decía, nosotros estamos negando un derecho. Decimos ser cristianos, pero les negamos el derecho a una comunidad, a unirse a nosotros y a poder escuchar el evangelio, porque en todas las predicaciones se sienten atacados. ¿Qué piensas tú de esta libertad que hay hoy en día? Porque esa forma de pensar me ha acarreado muchos golpes emocionales, donde me dan duro por eso, por decir que el evangelio es para todos, aún para ellos, para cualquiera. Para todos, para todas y todes. Exacto. Creo que sí. Creo que el evangelio debe ser accesible e incluyente. ¿Sí? Y en este punto sí pedirle perdón a las personas, hombres y mujeres, que se han sentido excluidas, que han tenido que dejar de ser iglesia o de ser comunidad, congregación, por sus orientaciones sexuales, que son unas decisiones netamente personales y que tendrían que ser respetadas en cualquier espacio. Y esos espacios incluye la congregación. Creo que sí. Creo que nos falta muchísimo, porque en los ambientes cristianos evangélicos, sí, la mayoría de comunidades han sido muy cerradas a los temas de las nuevas orientaciones sexuales. Pero creo que pues toca empezar a dar pasos para que realmente se llegue a ser una comunidad incluyente. Es difícil,
claro que sí es muy difícil dado romper con todos los esquemas que hay alrededor del género, ¿no? Creo que muchas personas pues siguen pensando que esto es pecado, que estas personas se van al infierno, y es muy difícil convencerlas de lo contrario, porque es algo que está como muy arraigado con el tema de las mujeres lesbianas o de los gays, de todas las divergencias sexuales. Entonces creo que sí hay mucho por hacer y es un reto para poder hacerle entender a la gente que Dios no hace acepción de personas, que Dios respeta nuestras decisiones como hombres y como mujeres. Dios respeta con qué hombre tú te quieres casar, ¿no? O con que Dios no dice, ay, no, pero ¿por qué te vas a casar con él o con él? Yo creo que también nosotros debemos respetar si una persona quiere hacer una relación con una persona del mismo sexo. Y es porque es una decisión personal y Dios nos dio libre albedrío. Y para mí esas decisiones Dios las respeta. Y eso no interfiere en el amor que yo pueda recibir de Dios, para nada, o de una congregación tampoco. Creo que somos llamados a restaurar, a ser una comunidad de acogida, a amarnos en medio de las diferencias. Creo que también como mamá, hablo como mamá y como pastora, le he enseñado a mi hijo que para mí no es riesgoso decirle que hay parejas del mismo sexo, porque para mí no implica eso una tragedia. Para mí implica tragedia, por ejemplo, yo a Matías no le dejo ver películas de violencia con armas, trato de evitarle ver ese tipo de cosas porque para mí sí implican, digamos, algo que no le haría bien a él. Pierde mucha sensibilidad. Sí, entonces creo que como comunidad sí estamos llamados a acoger a las personas independientemente de su orientación sexual. Pues yo pienso que nosotros como personas no somos quienes para juzgar a nadie. O sea, inclusive ni el cargo que tenga, ni si es pastor o si no es pastor. Creo que no somos quien para juzgar, porque lo único que juzga en sí debe ser Dios, ¿no? Nosotros no somos quienes para hacer un juicio de valor sobre alguien. Está bien, no está mal. Sí, no, realmente yo creo que ni siquiera Jesús condena, porque si se acuerdan de la chica que le arrojaron a los pies. De la mujer que llevaron a Jesús, la ¿no? mujer adúltera, por adulterio. dice el título. Entonces querían apedrearla y Jesús les dijo, no, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y al final le dijo, no, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Sí. Él no la condenó. Pero el plan de Jesús nunca fue venir, bueno, esa primera venida yo siempre le he dicho a la gente cuando me pregunta sobre el tema de la orientación sexual o sobre cualquier otro tema, yo siempre le he dicho, mire, la primera venida del Señor Jesús, todavía estamos bajo la gracia, porque Él vino con demasiado amor. En la segunda venida será otro cuento, pero ahorita Él vino fue a amar, a no juzgar, Él no vino a darnos rejo. Él vino a decirnos, vea, aquí estoy yo. Sí, a veces sí nos, por ejemplo, nos sacó a los mercaderes del templo. Es que eso sí se nos era creo que hay unas cosas que sí a Jesús le causaron obvio como persona, ira, ¿no? Y le disgustaron muchísimo, pero fueron estas cosas que eran más estructurales, ¿no? Que era como el tema de la injusticia, el tema de la desigualdad, el tema de la opresión. O sea, Jesús sí fue muy radical con eso y lo demostró. Sí, porque pues terminó dando la vida por eso. Exacto, entonces creo que si nosotros queremos acercarnos realmente a vivir el Evangelio, tendríamos que ver siempre nuestras situaciones en el espejo de la vida de Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Sí? ¿A Jesús le molestaría o no le molestaría? Sí. Sí, por ejemplo, en el caso de la mujer en adulterio, sí, que él la defendió y no la juzgó. Y ellos dijeron, ¿no? Por ley pero a los fariseos, claro, pero a los fariseos eso era un escándalo. Claro. Para los fariseos eso no se podía permitir. Y súper machistas porque solo trajeron a la mujer y no trajeron al hombre en el acto que encontraron, ¿no? Porque dice, la encontramos en el acto, ella estaba sola.
pero la ley condenaba Machistas de Rion. solo a la mujer, ¿no? Hacer era. Y ahí viene otra pregunta. Muchas personas me dicen que la Biblia es machista. ¿Tú qué piensas? Sí, la Biblia sí es un texto patriarcal, fue escrito por hombres. Las mujeres pues fueron invisibilizadas. Nomás en la forma de en la contarla, ¿no? escritura. La forma de contar. Los Habían relatos. tantos hombres y mujeres y niños. No las contaban. Las escrituras sí tienen implícitas, digamos, el texto bíblico como tal, una cultura patriarcal, una invisibilización de las mujeres bastante, en algunos relatos que fue intencional, en otros no, pero sí hay que tener, digamos, en cuenta eso al momento de acercarnos al texto, ¿sí? Que todos los textos pues no tienen la mayoría no tienen una visión femenina, sino masculina. Y eso tiene unas implicaciones también, porque no es o sea, las cosmovisiones de un hombre son muy diferentes a, digamos, cómo las podría relatar o narrar una mujer. Entonces sí hay que tener en cuenta también eso, que sí es un libro pues patriarcal y muchas veces pues guarda también mucha cultura machista, ¿no? Como tal. Entonces, en ese caso, en ese caso, digamos que no le gustaría a las feministas, digámoslo así, ¿cómo tomarían la Biblia? Si ven un libro totalmente machista, patriarcal, ¿cuál es la postura de una persona feminista conforme a la Biblia? ¿Cómo la ven? Se han venido gestando, digamos, desde el continente, digamos, algunos movimientos, ya hay movimientos de mujeres con nuevas relecturas de los textos. Entonces lo que hacemos es releer esos textos que fueron escritos por hombres, pero con una narrativa desde las realidades de las mujeres. Entonces creo que esos ejercicios son bastante necesarios que se hagan dentro de la comunidad, porque ayudan a desarraigar todo ese tema, digamos, machista y patriarcal que tienen los textos, y que puedan hablar esos textos más a las realidades, y que las mujeres que leen, se acercan al texto y hacen parte de las comunidades se vean reflejadas en el texto, se sientan representadas, y que ese texto les pueda hablar también a sus realidades que viven como mujeres marginadas, empobrecidas, ¿sí? Como mujeres oprimidas, mercantilizadas, ¿sí? Que son tratadas como objetos también, ¿no? en nuestros contextos. Y eso creo que es bien importante que también lo tengamos en cuenta. El acercarnos a la Biblia también, crear espacios para que las mujeres puedan también hacer relectura de esos textos. Sí, porque, bueno, yo no sé, bueno, yo leí una parte donde decía que, digamos, todas las versiones hay muchas versiones de la Biblia, ¿cierto? Pero entonces los versículos se incluyeron como hasta en 1500, ¿no? Antes de eso no tenían los versículos, sino que era solo el texto, y ya después del 1500 metieron los versículos. Entonces digamos que para hacer esas traducciones pues tocaría un ejemplo desde el original, ¿cierto? O sea, desde el original, que es el hebreo o el griego. No sé. Bueno, en el Concilio de Trento, que fue en el 1513, creo que ahí fue donde, digamos, se aprobaron el canon que nosotros conocemos hoy, con los libros que están en la Biblia católica y en la Biblia cristiana. Después, bueno, la Biblia cristiana. Y también hay que tener en cuenta, cuando nos acercamos al texto, que esto que nosotros tenemos hoy en día, pues no es que iba sucediendo y lo iban escribiendo ahí mismo, ¿no? Sino pasaron miles de años, porque todo eso, los textos primero fueron concebidos en una narrativa oral, ¿sí? Las personas que, por ejemplo, el Génesis, todos los textos, el Génesis fue el último que se escribió como tal, y iban pasando de generación en generación, pero eran historias que se iban contando. Ay, sí, acuérdate de lo que pasó cuando estábamos en el desierto, de no sé qué. Y luego entonces Yolín le iba a contar a otra persona, y luego se lo contaron a otro y a otro y a otro, y así pasaron muchas generaciones, hasta que por fin, digamos, ya se empezó a escribir como tal el texto. Entonces
También eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas personas dicen, no, pero es que lo que está ahí, mejor dicho, es la palabra de Dios y ese texto es sagrado y lo que dice ahí es como está ahí. No, hay que tener en cuenta todas estas, el contexto también, cómo fueron escritos, cómo es que esto llegó a nuestras manos hoy en día y está impreso en este papelito con tantos dibujitos y todo. No fue de un día para otro, ¿sí? Y no fue una sola persona, fueron varias personas, fue una narrativa oral. También hay que tener en cuenta que, digamos, el contexto en el que fueron escritos en que sucedieron esos relatos orales. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Para quién se escribieron? Y así mismo analizar tanto el contexto en el momento que ocurrieron esos hechos y también para traerlos hoy en día también hay que analizar nuestro contexto. Por eso también se tiende a manipular muchos textos bíblicos y a ajustarlos a lo que sea, porque pues traen los textos de allí, desde el contexto, y los aplican sin hacer ninguna correlación con lo que nosotros estamos pasando, viviendo hoy en día. Y eso ha generado miles de errores que han costado miles, cientos de vidas, ¿no? Como lo que está pasando hoy en Palestina, Israel. Que es unos textos que no son analizados en su contexto ni que son aplicados hoy en día y que de alguna manera pues están legitimando sus acciones. Sí, unas acciones que... Muertes y masacres. Claro, o sea, eso no se puede hacer, es una tragedia, la verdad, lo que está pasando. Y tener cuidado con el texto bíblico, porque el texto bíblico sí necesita realmente un estudio y una contextualización. Ahí yo vengo con otra, ya que estamos hablando del estudio y de todo este tema bíblico. He visto desafortunadamente que en muchos púlpitos cristianos se usa mucho la Biblia para manipular. Prácticamente usan la fe de la persona en su contra. ¿Qué piensas tú? Es que nos encanta poder tenerte con nosotros y por fin tener a alguien que nos dé algunas respuestas. Bueno, espero que las respuestas que les dé estén siendo útiles y pues no me las sé todas, pero sí hay, digamos, intereses personales muchas veces, económicos, intereses de poder en la interpretación que hacen de los textos, ¿no? Entonces creo que es bien importante reconocer reconocer que el pastor no es Dios. La persona que le habla los domingos allá en un púlpito bonito, toda bonita, que coge la Biblia, no sé qué, que grita, por lo general, que habla duro, ¿no? Para que le tengan miedo, no es Dios. ¿Sí? Realmente esa persona no es Dios y todo lo que diga esa persona que está ahí enfrente puede ser cuestionado. Usted tiene derecho a cuestionarle lo que esa persona está diciendo allá adelante, ¿sí? Usted tiene todo el derecho de refutarle, de preguntarle, de decirle, oiga, no, eso, lo que usted está diciendo no me parece, porque yo lo entiendo de otra manera. Entonces también hay que empezar a cambiar el chip realmente de cuál es ese relacionamiento que nosotros tenemos entre predicador, predicadora y público, que no debería ser un monólogo en el que una sola persona hable y diga todo lo que piensa y los otros automáticamente tienen que aceptar eso tal cual lo dijo, ¿sí? Sin ningún feedback, sin ningún proceso, sin ninguna retroalimentación. Creo que eso es muy abusivo. También dentro de nuestra metodología, digamos, litúrgica, es muy abusivo yo como persona ir a decirle mi verdad, imponerla a otras personas, ¿sí? Que la ven de otra, que están viendo el texto de otra manera. Y creo que en eso varía que tú dices que a veces usan la fe de las mismas personas en contra, ¿no? Porque te arrancan tu fe y te la vuelven nada.
y son esas personas que realmente le roban el alma a la gente a través de una supuesta fe y de una supuesta predicación. Pero creo que ahí es bien importante, ¿no? Cuando Jesús dice que más le valiera a estas personas no haberse metido con uno de sus pequeños. Y creo que muchas veces las personas que están al frente de una congregación no tienen cuidado y no son conscientes de su responsabilidad que tienen con las personas que están ahí al frente, al lado de ellos, porque les pueden dañar el alma y les pueden robar el alma a esas personas, creyendo hacerles un bien. Lo que realmente están haciendo es un gran daño, porque muchas personas que salen de esas congregaciones ya no quieren volver a saber nada de comunidad, no quieren saber nada de Dios, porque fueron lastimadas en sus congregaciones, ¿no? Por este tipo de abusos espirituales de personas que no tenían el mayor cuidado de lo que estaban diciendo y de lo que estaban haciendo. Y se creyeron que ellos eran los supremos y que podían hacer y deshacer también. Los ungidos. Ellos se hacen llamar los ungidos de Dios. Pero qué chévere que tú reconozcas que todo lo que un pastor dice puede ser cuestionado. Eso me parece humilde y me parece muy chévere. Porque me he enterado de casos en los cuales el pastor, o sea, digamos los pastores, prácticamente asumen como que lo que ellos dicen es palabra de Dios, ¿sí? Y el creyente, el que está allá, igual. O sea, lo que dijo el pastor, eso es palabra de Dios, ¿sí? O sea, eso, lo que él dice, eso es. Dios se lo dijo. Sí. Y pues normalmente la frase que se usa es, cuando estaba preparando esta palabra, el Espíritu Santo me dijo, y eso es lo que yo les estoy diciendo. Entonces la gente dice, pues si el Espíritu Santo es Dios, no se equivoca. Entonces pues yo acepto lo que dice él. Entonces digamos qué bonito que tú reconozcas que puede ser cuestionado todo lo que cualquier pastor diga. Porque el Señor dijo, por falta de conocimiento, perece mi pueblo. Y entonces digamos que yo creo que el error está en nosotros, en las personas como creyentes, por aceptar todo lo que diga la persona que se para en el púlpito. Los tendemos a endiosar. Sí. Sí, uno de los consejos que yo le daría a la gente es no endiosar a nadie. O sea, yo creo que eso hace mucho daño en las congregaciones más. Endiosar a una persona, creer que esa persona es perfecta, que no comete errores, que mejor dicho, que es el ungido del enviado de Dios. Sí, ciertamente ungidos sí somos, porque Isaías 61 lo dice. O sea, todos sí somos ungidos por Dios. Y el mismo Espíritu Santo que mora en la vida del pastor o de la pastora mora en el creyente, porque no puede ser entonces que entonces el Espíritu Santo esté estratificado o que sea diferente con unos y con otros. El Espíritu Santo es el mismo para todos. Siempre. Para todos. Y el mismo Espíritu Santo que le puede hablar al pastor también le habla a la persona que está ahí sentada el domingo y le puede estar dando una revelación igual o mucho mayor. Imagínate. Si él quiere. Porque otra cosa es, un ejemplo, cuando me he enterado también pastores que, digamos, le dicen a la gente que por X o Y razón ya no asisten a sus comunidades, a sus congregaciones. Les han dicho, pilas con lo que estás haciendo porque te estás metiendo con la iglesia de Cristo, ¿sí? Pero ellos no están tomando que la persona que está al otro lado también es iglesia de Cristo. O sea, y antes, inclusive, yo veo algo peor. Porque él tiene su comunidad, tiene su equipo, pero esa persona muchas veces está solo. Y esa persona yo la tomaría más como uno de los pequeños de Dios. Entonces él está siendo autoritario y está imponiendo una carga en esa otra persona y prácticamente le está diciendo que él le está haciendo daño a él como pastor, pero no se está dando cuenta de el rechazo que está haciendo y todo el daño que está haciendo dentro de la persona que ya no volvió a su congregación. Entonces son personas que ya no vuelven a la iglesia, son personas que ya no quieren saber nada de Dios. Y pues yo creo que eso es lo más grave, ¿no? Un daño peor. Alejarse de Dios, eso es lo más grave.
Y creo que en toda relación, también sentimental, amorosa, pero también pues pastoral, creo que eso nos ha hecho mucho daño, el creernos dueños de los demás. Sí. Una persona libre, si este domingo quiso venir a mi comunidad, pero el otro domingo se quiso ir a la otra, si allá se siente mejor, se siente como pues muchísimo mejor. Yo no tengo por qué ponerme brava ni darle maldiciones a esa persona, porque esa persona es a donde ella vaya, esa es la iglesia. El Espíritu de Dios está en él o en ella. Y yo, si tengo mi comunidad, mi congregación, pues yo no puedo creerme dueña de absolutamente de nada ni nadie. Nunca. Porque pues somos personas libres. Ni siquiera Dios, siendo Dios, nos como que nos controla, porque Él respeta las decisiones que nosotros tomemos, sean buenas o sean malas, la respeta, y Él no se inmiscuye, digamos, a imponernos su voluntad, sino que Él nos respeta. Mucho menos yo voy a estar controlando o creyéndome con el poder suficiente para controlar a otra persona, y que esa persona entonces ya su voluntad, digamos, se la debe a otra persona, ¿no? Creo que no, nosotros somos llamados a vivir en libertad, y que esa libertad nos lleve pues a ser mejores personas, a amar a los demás y amar a Dios. Creo que eso es lo más importante también. Y uno de los textos que más usan para los pastores y las pastoras, para que las personas vivan sometidas a ellos, es el Romanos 13, que dice que sométanse pues a toda autoridad. Y que hay que orar por las autoridades y todo esto, ¿no? Y que usted no tiene, entonces de esta manera invalida la autonomía que tienen las personas a sus derechos y a su libertad, ¿no? Usted no tiene derecho a refutarme, porque la Biblia dice en Romanos 13 que usted tiene que respetar y someterse a la autoridad, ¿sí? Entonces eso también creo que ha hecho muchísimo daño, porque ha llevado a abusar de las personas dentro y fuera de las congregaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en contiendas políticas, no, pero es que hay que orar por el que está en eminencia, ¿no? Por el político de turno. Entonces, sí, claro, sí, pero cuando ese político de turno es de su agrado, va a su iglesia, le lleva ofrendas. Pero entonces con el otro político que no tienen afinidad ideológica, ahí se les olvida el pasaje bíblico. Es del diablo. Exacto. Ese es el del diablo. Y en Romanos 13, exacto, en Romanos 13 es el primer versículo, bueno, habla de que sí hay que someterse a la autoridad, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, dice, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero solo leen ese capítulo, esos 2 versículos, lo que les conviene. Pero después me encanta la Biblia, porque la Biblia misma pues también se explica, ¿no? En el 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, si nosotros tenemos una autoridad que hace el bien, pues no tenemos por qué, digamos, confrontarla. Pero si vemos una autoridad que está haciendo lo malo, ¿sí?, que está sometiendo a las personas, que está haciendo daño, que está abusando, lo siento, pero el texto dice que no. No, así toca decirle, o sea, mire, pastor, jefe, lo que sea, cualquier autoridad, papá, mamá, ¿sí?, la autoridad que nosotros tengamos, pues tú no estás haciendo las cosas bien, ¿sí? Mira, yo me estoy sintiendo así, maltratado, humillado, y pues el texto bíblico dice que no podemos someternos a una mala autoridad, ¿sí?, a una autoridad que nos maltrata, por ejemplo. El hijo no tiene por qué someterse a un padre o a una madre autoritaria que lo maltrata, ¿sí? Porque pues no es digno, no está bien, no es correcto, ¿sí? Entonces creo que también hay que leer completos también los textos, porque ellos mismos también ahí nos dan, digamos, las pautas para interpretarlos. Definitivamente el conocimiento es poder, y si está en malas manos, pues va a ser usado mal.
también depende mucho de nosotros como creyentes o no creyentes, pues leer un poquito y dudar, que no está mal. Para mí no es pecado que tú dudes de lo que el pastor esté hablando el domingo, si no te sientes de acuerdo. Yo hace más o menos unos 6 meses escuché una predicación de parte de un pastor, estaba enfrente de él, donde hablaba muy duro sobre la comunidad LGTBIQ+. Y yo no estuve de acuerdo. Y de una vez mi esposa, que estaba sentada al lado, yo le dije, ¿cómo te sientes tú con la predicación? Me dijo, no me gusta. Le dije, yo tampoco. Y no comparto la predicación con él. Igual la voy a escuchar. Lo respeto como persona, pero en el momento que yo pueda le diré, no estoy de acuerdo con lo que dijiste el domingo. Y no acepto esas palabras. Y ya. Y eso no me hace pecador, eso no me hace menos creyente Rebelde. o menos cristiano o rebelde. Y si así me quieren llamar, bienvenidos. Bueno, hay algo que yo quería aportar ahí, y es para los pastores. Es duro lo que dice la palabra, porque dice, no se hagan maestros, bueno, inclusive para pastores y aquel que enseña la palabra, o el que instruye a alguien o hace discípulo a alguien, dice, inclusive él dice, o sea, es un consejo, dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque recibirán mayor condenación. Así dice la palabra. Prácticamente será, como decir, calificado más rigurosamente. Por lo que enseñas. Exacto, entonces digamos que es como Una responsabilidad. una responsabilidad grande, sí. Pues enseñar, o sea, pues ahí hace referencia, yo veo que a todas las personas que enseñan de una u otra forma el evangelio. Es una responsabilidad grande, sí. Yo tengo una pregunta hecha por Andrés. Ya respondimos la de los hijos de Dios, porque él hizo la pregunta de ¿por qué no todos son hijos de Dios si somos todos su creación? Muy dura esa pregunta. Esa cara que me pones. Fue Andrés. No, porque Échale la culpa a Andrés. está pensando, ¿cierto? Sí, pensando. Pues digamos que teológicamente los hijos de Dios son las personas, digamos, que aceptan el Evangelio, que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Digamos que ahí nos reconocemos como hijos e hijas de Dios, ¿sí? Bíblicamente. Pero creería que ser hijos, ¿qué derechos nos dan ser hijos de alguien, no? Que somos cercanos al papá, nosotros también concebimos a Dios como padre y como madre también. Entonces, creeríamos que eso, digamos, esa categoría de hijos e hijas, ¿qué posibilidades nos dan, ¿no? De acercarnos a él, a ella, como mamá, como papá, de poder tener una relación cercana, ¿no? Como dice también el texto de Abba Padre, ¿no? De llamarlo papito, mamita, como de cercanía, de amor, de ser amoroso, ¿sí? De sentir que podemos correr a los brazos de él y de ella, y en cualquier circunstancia, y él está ahí dispuesto a abrazarnos, a acogernos, a consolarnos, a secar las lágrimas cuando estamos llorando, cuando estamos tristes, que está dispuesto a abrazarnos. Entonces es más como entrar a ese nivel de confianza, ¿no? Y de amor, ¿sí? De acercarnos confiadamente, como dice la palabra, a él y a ella, como mamá, como papá. Entonces creo que es más eso. Okay. Es ser conscientes de que somos y le pertenecemos y que tenemos una relación cercana con él, con esas personas. En el contexto que viva o sea, si es, por ejemplo, homosexual, qué sé yo, si tiene una relación con Dios, ella es hija de Dios o hijo de Dios, o sea, no hay, digamos, una barrera de ir a una congregación o decir que yo soy cristiana o musulmana o judía, ¿sí? De religión ni nada, o sea, si esa persona tiene un acercamiento a Dios consciente, pues es hija o hijo de Dios. Ser hijo de Dios no te lo da una religión o una etiqueta, o sea, ser hijo de Dios te lo da tu vivencia que tú tengas con Dios, con él. Claro, yo, por ejemplo, no puedo decirle a una persona indígena, juzgarle su creencia.
Y además, si recuerdan, la Biblia dice que se acercaron todos los hijos de Dios, ¿cierto? Y entre esos venía el acusador. Hasta Satanás. Sí, y que dice Mateo 7, sí, no todo el que me dice Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, eso no se basa digamos, en una religiosidad, sino realmente en una relación. Es hacer la voluntad de Dios. Y cualquiera tiene esa posibilidad de hacer la voluntad de Dios. No solamente los que van, digamos, a una determinada congregación. Bueno, yo tengo otra pregunta ya para terminar, para no darle tan duro a Estela hoy. No, si ya mejor dicho, me estuvieron, no digo la palabra porque estos días suena cruel, pero me estuvieron como metiendo muchas preguntas. Ay, perdón. Pero es que mira, de verdad que para mí, nosotros somos parte de una comunidad que tiene muchas dudas, porque nunca fueron aclaradas dentro de la iglesia o no hubo la oportunidad ni la confianza de poderlas hacer tranquilamente sin que después, no, que tal yo le pregunte eso al pastor y de pronto me regañe o me quite los privilegios o va a pensar que yo creo diferente, entonces ya no me van a dejar ser líder. Contigo tenemos la confianza de que no nos vas a regañar si te preguntamos. No, y ahí los invito al diálogo que hacemos nosotros, Diálogos y Fe, que pues como dice la misma palabra, pues la idea es dialogar el texto bíblico, ¿no? Poder conversar, también hacer preguntas al texto, que es bien importante. Y creo que también una de las cosas bonitas de la comunidad a la que pertenezco es que se da espacio para hacer preguntas. Entonces ahí hemos perdido ya el miedo, me incluyo, porque veníamos de una tradición donde es pecado preguntar, sí, ¿no? Y decir lo que pensamos, y creo que uno de los resultados bonitos de la comunidad es que hemos perdido el miedo a preguntar y a decir lo que pensamos, ¿no? A objetar al que predica. Y eso ha sido muy constructivo y edificante para todos. Qué chévere. Bueno, la última pregunta es esta, también hecha por Andrés. Cualquier cosa, mire lo malo a él. Andrés, como siempre. Dice, ¿el ecumenismo es malo o es bueno? ¿Y cuál es tu punto de vista? El ecumenismo. Bueno, el ecumenismo es la unión entre cristianos, cristianos católicos y cristianos evangélicos. Y creo que ha sido pues el cristianismo desde el ecumenismo, perdón, desde el cristiano evangélico ha sido estigmatizado, ¿no? Y lo tenemos, muchos hablan mal del ecumenismo porque dicen que pues que no se pueden mezclar como las dos ideas, que no, bueno, hay muchas cosas en contra, pero creo que sí es necesario, y muestra de ello pues ha sido que hay unas redes bastante ya grandes, ecuménicas, que trabajan, hablo por el país, en Colombia, por el tema de la paz. Sí ha sido bastante importante porque creo que ha sido una plataforma bastante amplia donde se ha podido visibilizar el evangelio y, por ejemplo, también poder promover el tema de la paz, el tema de los derechos humanos, de la igualdad. Entonces creo que sí no es malo el ecumenismo para mí, porque es necesario que nosotros podamos unirnos a otras personas que tienen la misma creencia en Jesús, ¿no? Y aún yo voy más allá, porque también en mi ejercicio, digamos, desde el ser religioso, hemos compartido espacios y propuestas, hemos promovido también bastantes capacitaciones o proyectos con personas de otras religiones, ¿sí? Con musulmanes, con judíos, inclusive con ateos. Súper bien. Que encontramos afinidad en principios básicos como el amor, como la paz, como el defender la vida, ¿sí? Promover el derecho de las personas y la vida digna, la vida plena que plantea Juan 10:10, ¿no? Entonces creo que mientras que nosotros podamos unirnos con otras personas que tienen la misma creencia o aún así que no tengan la misma creencia, pero que realmente quieran construir justicia, construir un mundo más igualitario, creo que estamos en la posibilidad de hacerlo y en la libertad de hacerlo,
y creo que Dios no está en contra tampoco y nos va a condenar porque vamos a promover un proyecto con un católico, con un musulmán, con un ateo, porque Dios pues nos llama a la unidad. Y más allá también, ¿cómo van a conocer estas personas del amor de Jesús si nosotros si nosotros no nos acercamos a ellos? ¿Sí? ¿Cómo van a conocer a Jesús si nosotros los segregamos y vivimos separados de otros espacios? Porque no nos conviene, porque no creen igual. Creo que en todos los espacios Jesús es pertinente que otras personas vean el amor de Jesús en nosotros. Gracias, Estela. ¿Quieres decir algo puntual? ¿Tenés algo de lo que quieras decir? No, pues felicito a la generación Ruyosa que ha estado pues con esta promoviendo, digamos, esa iniciativa. Creo que hace falta también mucho porque hay, como lo dice Yolín, muchas preguntas. Tenemos muchas preguntas porque durante décadas los espacios religiosos pues han sido unos espacios que nos han, digamos, cerrado a las personas que quieren dudar, que piensan distinto, que sientan diferente. Y creo que pues esa visión no es una visión de Dios, ¿no? Ni bíblica, porque Dios siempre pues fue una persona que se acercó a las personas, ¿no? Por el camino, por donde iba, como que iba conversando con los campesinos, conversaba también con los fariseos, pero también conversaba con los banqueros. Entonces creo que Jesús nos mostró que Él quería llevar el mensaje y poder acercarse a gente de diferentes espacios, ¿no? No se dedicó como a crear guetos ni a hablar solo con unos y excluir a los otros. Y creo que ese es el llamado de la iglesia también, ¿no? A poder nosotros incidir en diferentes espacios, a muchos espacios que han sido durante décadas satanizados, ¿no? Como la universidad, como los trabajos. Ay, no, es que allá mejor no hablar de Jesús. Pero yo creo que también esas prevenciones vinieron de gente que no se sentía preparada para poder liderar esos espacios. Y yo creo que hoy en día la juventud sí está preparada dentro de las iglesias para poder representar a Jesús en diferentes espacios, en la política, en temas de justicia, en diferentes espacios, porque es una juventud que está muy preparada y que ama a Dios y que quiere servir desde sus profesiones, ¿no? Y creo que eso también en Romanos 12, ¿no? Que cada uno debe servir con las habilidades y con las profesiones que Dios nos ha dado. Entonces el llamado también es para que los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y al mismo tiempo también evangelizar por medio de esas habilidades que Dios les ha dado. Nos has dado un montón de respuestas que la verdad estábamos buscando hace mucho tiempo. Me incluyo yo ahí. No sé si para Wilmer fue chévere haber estado hoy en este espacio. ¿Qué dices? Sí, chévere, muchas gracias. Muchas gracias por esa invitación y por esa intención de escuchar y pues de tenernos en cuenta para resolver dudas. Un espacio chévere, pues las respuestas que nos das, digamos que algunas diferentes a las que estamos acostumbrados tradicionalmente a escuchar. Entonces, muy chévere por ese lado. A mí me abrió mucho la mente. Con muchas de las respuestas que tú dabas, yo quedaba como que ni yo las pensaba así. Fue muy chévere, Estela, la verdad. Muchas gracias por compartir con nosotros. Wilmer, Andrés, Valentina, que está por allá detrás de cámaras, y ahorita vamos a voltear el celular para grabarla. Andresito, que siempre está ahí detrás de cámaras, de verdad. Muchas gracias. Y algo también, pues, hacer un llamado también a las personas cristianas a reflexionar. Hacer un llamado de verdad, ser conscientes con lo que está pasando en nuestro país, pues con el conflicto armado que todavía continúa, pero que hay que seguir apoyando las conversaciones que hay con el ELN y con los grupos al margen de la ley que se quieran sumar, porque definitivamente pues la paz debe ser la opción de los cristianos. Sé que el camino de la paz ha generado muchas falencias, o sea, hay muchas cosas con las que no estaremos nunca de acuerdo, pero es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta. Entonces los cristianos siempre
sumarnos a todas las iniciativas que hayan en nuestro país de la paz. O sea, no podemos retroceder a décadas de guerra que han condenado a un montón de gente en los campos, ¿no? Al desplazamiento, a la muerte, no solamente física, sino también espiritual. Y pues llamar también a todos los cristianos a apoyar en este momento, a orar por Israel, el Estado, pues por los de Israel y también por los de Palestina. Orar para que esto cese definitivamente, porque el llamado que nos hace, ¿no?, el Evangelio es a ser pacificadores. Dice que bienaventurados y bienaventuradas aquellas que trabajan por la paz. Y ese debe ser nuestra postura siempre a favor de la paz y que cese toda violencia y todo conflicto armado, porque realmente pues es terrible lo que está pasando en Gaza. O sea, no se puede legitimar desde ningún texto bíblico, desde ninguna cosmovisión de Dios. Se puede avalar y estar de acuerdo y cerrar los ojos y decir, no, es que es la voluntad de Dios para que se cumplan las profecías de la segunda venida. Eso es una total locura. Creo que la venida de Jesús tiene que darse, pero Él no necesita, para que Él venga, no necesita que mueran miles de niños o que padezcan miles, cientos de personas una muerte tan cruel como es en un conflicto armado. Entonces creo que sí tenemos que pensarnos la fe de otras maneras, desde las maneras de un Dios como el Dios de la Biblia, un Dios amoroso, un Dios de gracia, un Dios perdonador, un Dios consolador, y un Dios que Jesús vino a ratificar el mensaje de Dios que fue a través de la Biblia, que fue pues un Dios totalmente pacífico, que nunca avaló la guerra, sino poner pues la otra mejilla, ¿no? Y que le dijo a Pedro cuando sacó su espada, ¿no?, que la no guardara. necesitaba. Definitivamente no. Y ahí se podía avalar que sacara la espada por defensa propia, pero él dijo, no, ese no es mi proyecto. Mi proyecto pues siempre va a ser, el proyecto de Jesús siempre fue la no violencia y la paz. Gracias, Estela. Esperamos que nos acompañes porque fijo nos van a surgir más dudas. Bueno, atenta acá, más y van preguntas. a llegar más preguntas. Las que no me las sepa, pues también las averiguaré. Las estudiamos. Gracias, Estela. Gracias, Bill. Gracias. Estela, gracias. Gracias. Corte, muchachos.